Hoy vamos a estudiar un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca de la economía hebrea. Si hemos hablado, si hemos oído algo de la economía hebrea. Resulta que para nosotros comprender el tema del santuario, que es la base fundamental de la fe adventista, debemos más o menos comprender de dónde viene cada uno de los ritos y las ceremonias que se establecían en el santuario. Las sociedades giran en torno a varios elementos. Uno de los elementos principales en los que gira una sociedad, ¿cuál es? Un elemento principal. Lo voy a dibujar acá. El agua. Ustedes no se han dado cuenta que en todas las ciudades principales siempre hay un río. Por lo menos Santiago se caracteriza por el Mapocho. Lamentablemente con el tiempo, en la medida que crecen las ciudades, ¿qué pasa con los ríos? Los destruyen. En todas las ciudades del mundo hay ríos contaminados. ¿Qué punto queremos evaluar acá? Vamos a estudiar el clima también que determinaba la economía del pueblo hebreo. Ojo, vamos a hablar del pueblo hebreo como tal, porque estas leyes, estas normas, fueron establecidas para el pueblo en el Éxodo. Y como tal, no existía todavía el concepto de judío. Primero, nuestro planeta, la Tierra, está dividida por zonas. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Está dividida por zonas. Hay una línea que cruza la mitad del mundo. ¿La línea del Ecuador? Exacto. La línea del Ecuador. ¿Y divide la Tierra en qué? En dos partes. Hemisferio norte y hemisferio sur. Hemisferio norte y hemisferio sur. Sin embargo, la Tierra tiene otras divisiones. Vamos a estudiar. Hay una línea que está más abajo del Ecuador y una línea que está por encima del Ecuador. Esta línea, la que está sobre el Ecuador, se llama trópico y tiene un nombre: trópico de Cáncer. Y la línea que está hacia el sur se llama de Capricornio. Y al final tenemos que... Exactamente, tenemos el polo norte y el polo sur. Esta parte se llama zona tropical, o también conocida como zona tórrida. Es importante que tengamos presente esto para poder darnos cuenta del clima que manejaba el pueblo hebreo. En esta zona como tal, nosotros no tenemos estaciones. No tenemos otoño, no tenemos primavera como tal, son dos temporadas. En la zona tórrida tenemos dos temporadas, que es lluvia, temporada húmeda o lluvia, y seca.
Nosotros para la temporada seca le decimos verano. Y a la húmeda le decimos invierno también, pero no es un invierno como este que vivimos fuera de esta zona. Cuando salimos de esta zona se llama subtropical. Que está fuera de esta parte del trópico, de lo que es esta zona caliente. Siempre es caliente, ¿por qué? Porque los rayos del sol dan de manera perpendicular, porque la Tierra sabemos que está ubicada, tiene una inclinación, ¿cierto? Entonces, aquí vamos comprendiendo esta parte. Ok. Resulta que el pueblo de Israel está ubicado fuera de este trópico. Está más o menos a esta altura. Fuera de lo que es la zona caliente. Y estas zonas tienen exactamente también, como en esta, dos grandes temporadas, que es la temporada de lluvia y una temporada seca. Sin embargo, tiene la connotación climática de las 4 estaciones. ¿Sí? Estamos, hermanos, de lo que no vayamos, preguntamos y pasemos participativa Esto es básico para poder comprender. ¿Cuáles son las 4 estaciones? A ver. Invierno. Primavera. Otoño. Y verano. Estas son las 4 estaciones. Cuando el Señor determina cada una de las festividades del pueblo hebreo, lo hace en virtud de cada una de las estaciones. ¿Se acuerdan en el Génesis, en el capítulo 1, que dice que dejó el sol, la luna y las estrellas para señalar qué? Los días, los meses y las estaciones, ¿cierto? Entonces, hasta acá vamos comprendiendo el punto de partida para nosotros darnos cuenta de los rituales que se hacían en el santuario. Ahora bien, cuando nosotros vemos en la Biblia nos habla de... antes de esto, es importante que nosotros comprendamos algo. El calendario hebreo es distinto al calendario gregoriano. ¿Qué sucede? El calendario hebreo se maneja lo que es sol y lunar. Pero para hacerlo más fácil, esto significa que, al igual que los calendarios antiguos, las fechas se medían por las estaciones y siempre comenzaban el nuevo año ¿en cuál? En primavera. Pero debemos notar otro punto importante. Según los polos, las estaciones son ¿qué? Son diferentes. Mientras en el polo norte es primavera, que es en el sur. Es otoño. En el sur es otoño. ¿Ok? Después de primavera viene verano en el norte. ¿Qué es en el sur? Invierno. Invierno. Después viene otoño. ¿Qué es en el sur? Primavera. Y después en el norte viene el invierno. ¿Y en el sur qué es? Verano. ¿Qué pasa? Para nosotros tener un estudio claro de lo que es las estaciones, debemos ubicarnos siempre ¿en qué hemisferio? No. En el norte. ¿Por qué? Porque ahí está la situación geográfica. Porque en el norte es donde está el país de Israel. O el pueblo hebreo, como estamos estudiando ahorita. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a marcar y nos vamos a ir dando cuenta de cada uno de los movimientos que se hacían en el tema del santuario. Fíjense que ya teniendo claro esto, la ubicación geográfica de Israel, pasamos nosotros a dividir el calendario. ¿Qué pasa?
Esas culturas comenzaban el año en primavera. Todo lo comenzaba en primavera. ¿Por qué? Culturalmente siempre se asoció al invierno con lobreguez. ¿Por qué? Porque el invierno es frío y es tedioso. Comenzaba la primavera, comienza la primavera. Y la primavera en el norte, estamos hablando ya, lo vamos a ubicar siempre en el hemisferio norte. La primavera comienza más o menos ¿al qué? Al 22 de marzo. Comienza más o menos la primavera. Eso es lo que está estipulado. Pasa marzo, abril, mayo. Después de primavera, ¿qué viene? Más o menos al 22 de junio. Entonces, marzo, perdón, vamos a utilizar acá algo más. La primavera corresponde a los meses de marzo, abril y mayo. ¿Cuándo comienza el verano? Aproximadamente al 22 de junio. Aquí tenemos 3 meses de primavera. Primavera. Al 22 de junio. ¿Cuándo comienza el invierno oficialmente en el sur? Al 22 de junio. Entonces, decíamos que verano corresponde a la primavera. Al invierno, perdón. Entonces tenemos 22 de junio, julio y agosto. Ojo, aquí, esto lo vamos a mirarlo desde este punto de vista. Esto nos va a dar el calendario hebreo. ¿Por qué? ¿Qué nos sucede muchas veces cuando estudiamos la Biblia? Dice, y el primer mes. Y el primer mes. Y resulta que nosotros vamos al primer mes y resulta que es que nuestras costumbres nos mandan a enero. Pero el primer mes no era enero. ¿Ves? Era aproximadamente marzo, pero ahorita vamos a ver el nombre en hebreo. Entonces tenemos primavera, verano. El otoño en el norte más o menos, ¿cuándo comienza? Septiembre. Ok, septiembre. Entonces sería septiembre, octubre y noviembre. Este sería el otoño. Y más o menos el invierno en el norte comienza ¿cuándo? Ok. Y nosotros estamos en verano. Enero y febrero. Este sería invierno. Partiendo de acá, aquí vemos que los meses no corresponden exactamente a los inicios de año como nuestro calendario. Entonces, nos vamos a ubicar en los distintos meses. Vamos a ver. Vamos a mirar acá. El Señor, nosotros tenemos en el ritual hebreo varias fiestas, ¿cierto? Y esas fiestas corresponden al movimiento que se iba realizando en el santuario. ¿Cuál era la primera fiesta que había en el pueblo hebreo? Voy a utilizar siempre la palabra pueblo hebreo. Porque Judíos no existían. ¿Ah? Judíos no existían. No existía. Estaban las tribus, pero no existía el reino de Judá todavía. Entonces, por eso llamamos pueblo hebreo. ¿Cuál era la primera fiesta que había? La Pascua era la primera fiesta del año.
Y antes de entrar acá, ustedes me dicen si puedo borrar. Sí. ¿Sí? Perfecto. Vamos a borrar esta parte. Sí. Debemos ubicarnos con la agricultura. Verano, que es una temporada extremadamente calurosa. ¿Y qué nos trae? Mucha sequía, ¿cierto? Después del verano comienza el otoño. Ahí en el hemisferio norte se dan muchas lluvias y eso permite que la tierra sea ablandada para ser arada. Vamos a ubicarnos en el pueblo hebreo y en un pueblo donde no había técnicas de riego, donde no había invernaderos, donde no había sino la lluvia y la tierra para el cuidado de la agua. ¿Cuáles eran los principales rubros que tenía el pueblo hebreo? Cuando digo rubro es lo que produce principalmente un país. Agricultura Ajá. y ganadería. Agricultura y ganadería era el principal rubro que tenían los hebreos. La agricultura y la ganadería. Ejemplo, ¿cuál es el principal rubro económico de Chile? El cobre. La minería. La minería, el cobre. Y ahora descubrieron el litio. Uruguay, ¿cuál es la principal de Uruguay? La ganadería. Producen mucha carne. De hecho, allá se mide la población vacas por kilómetro cuadrado. Sí. Hay más animales ¿Qué personas? que habitantes. 6-7 vacas por cada habitante. Más o menos, imagínense. Entonces, ahí tenemos la posición. ¿Qué producía el pueblo hebreo? Ganadería. Y agricultura. En la agricultura, ¿cuáles eran sus principales rubros? Trigo. El trigo. ¿Escuché algo por ahí? Cebada. Muchas uvas. Uvas. Sí, No mucho. Había otro. Entonces, la alberja. Y el Señor dijo, mantendrás el candelabro encendido, ¿con qué? Olivas. Con las olivas. Lo estaba pensando. Mucho. O aceitunas. Estos eran los principales rubros que tenía el pueblo hebreo. Entonces, ¿qué acontece acá? Trigo y cebada. Hermanos, lluvia temprana. Los hebreos calificaban, ustedes han leído el texto del libro de Joel, que decía lluvia temprana y lluvia tardía. La lluvia temprana para estos rubros caían ¿en qué estación? En otoño. ¿Recuerden? Sí, exactamente. Sí, porque estos eran productos de cosecha primaveral. ¿Ok? Entonces, la primera lluvia caía en otoño. Recordemos que el otoño siempre es importante en el punto de nuestra fe. Caía en otoño. La primera. ¿Qué hacía el agricultor al caer? Araba. Y preparaba el terreno y sembraba trigo y cebada. Esto era primordial. La primera cosecha. Distinto era con el tema de las uvas y de las aceitunas. ¿Por qué? Porque estos eran ya frutos. Estos eran trigos. Estos son permanentes. Estos son temporales. O sea, unos meses. 3 meses. Exacto. Por lo menos para nosotros el rubro principal es el maíz. E igual es un rubro de 90 días. Entonces, sembraban el trigo. ¿Qué pasaba? Llegaba el invierno. ¿Producía en invierno? No, pero crecía. Tampoco crecía mucho. Quedaba. El frío tapizaba la semilla y no producía. ¿Cuándo empezaba? ¿A partir de qué fecha? Primavera.
ya más o menos aproximándose la primavera empezaban a brotar, así como los parrones acá, que empiezan a brotar, aún sin terminar el invierno. Debemos recordar algo, los días en invierno, nosotros tenemos experiencia en el sur, son cortísimos. Lo mismo sucede en el norte. Lo mismo sucede en el norte. Ahora bien, se sembró, pasó el invierno y empezó a llegar la primavera. Hebreo. Ahí se desarrollaba la fiesta de la Pascua. ¿Y qué ocurría con los primeros brotes de cebada? Aquí, si profundizamos, vamos a caer en los talmudes y vamos a caer en muchas cosas, la hora exacta en que iba. Había una hora exacta en la que había que recoger la cebada y había que presentarla al sacerdote. ¿El sacerdote qué hacía? Mecía las primicias. Y después de ahí partía el tema de la cosecha. Ahí vamos comprendiendo el movimiento de las festividades y vamos viendo el ritual del santuario. Después que estaba que pasaba la Pascua, ¿por fiesta venía? La primera fiesta, Pascua. Exacto. ¿Hacemos por qué? No tenía levadura. No tenían levadura. Ahora, ¿por qué no tenían levadura? Porque la levadura representa el pecado. ¿Cuándo se cocinaba? Sí, pero había una característica, o sea, artesanalmente, ¿por qué no se le echa levadura al pan?
Pentecostés, 50 días en la historia. ¿Qué pasó? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y además de esto, hay una profecía en Daniel que es la... ¿Qué pasa cuando Jesús llega al cielo? ¿Lo recibe el maestro? Perdón, el anciano. Ok. Entronizado. Exactamente. Entronizamiento de Cristo. Fue entronizado. Ahora fíjense este detalle. En nuestra fe adventista, ¿qué representa las trompetas? Pero hay un detalle importante. Nosotros predicamos que un mensaje de ¿cuántos ángeles? Tres. Los tres ángeles. Tenemos los tres ángeles, la predicación del gran despertar que nos llevó a ¿cuándo? ¿A qué? A 1844. Este fue el toque de trompeta. Temed a Dios, dale gloria. La hora de su juicio ha llegado. Salí de ella por lo mío y el que adora la bestia de su imagen va a recibir. Ahora fíjense otro detalle. El gran día de expiación. ¿Cuándo ocurre esta parte de la expiación? Ajá. Y estamos, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo se empezó a desarrollar esto? Ok. 22 de octubre de 1844. Ahí tenemos claro esta parte. Fíjense cómo cada una de las fiestas va teniendo una connotación en la historia y un cumplimiento en la historia. Y el gran día, la fiesta de los tabernáculos, eso va a ser en la Tierra Nueva. Estos movimientos que se van desarrollando en base a las fiestas tuvieron su significación histórica, que tiene la culminación en la segunda venida de Jesús y cuando habitemos, por la gracia de Dios, en su presencia. Fíjense que cada uno de los movimientos de la agricultura, de la economía que tenían los hebreos, nos va llevando a comprender los movimientos del santuario. Y esta es base principal para nosotros comprender también las profecías. Y recordemos también un detalle. Todo el santuario está, el libro de Apocalipsis está totalmente lleno de lo que es la teoría del santuario, la ley del santuario, porque es una verdad inminente. Entonces, vamos a quedarnos con esto. Aquí están los meses. Entonces, estamos claros, hermano. Si el Señor en alguna cita bíblica, en alguna cita que nosotros veamos, dice, y en el segundo mes del año, ¿qué mes está hablando? Y ya. ¿Eh? Ahora, piense usted, en el séptimo mes, a los 10 días del séptimo mes, el rey asumió el trono. Subió al trono el rey de Judá. Entonces tenemos que ese rey subió en el mes de Tisri, según el calendario hebreo. Entonces, pero nosotros, como se nos complica un poco, entonces podemos pensar, en otoño. Tisri, otoño. Eso más o menos entre septiembre y octubre. Entonces tenemos que comienza el otoño. Hermanos, esta ha sido una meditación para que tengamos a bien considerar el estudio de nuestra vida. Después, en lo sucesivo, vamos a estudiar un poco más acerca de lo que comprendía el santuario como tal, la estructura del santuario. Vamos a evaluar cada una de sus partes y vamos a ver
prefiguraban en la historia. Por ahora dejamos esto y que aspiro que el Señor haya tocado cada uno de nuestros corazones para poder comprender lo que Él quiso enseñarnos en la estructura del santuario, que es realmente la redención de nuestras almas y de toda la humanidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén.